Buenas noches, hermanos. La paz de Dios reina en su corazón. Hoy decidieron venir pocos, a lo mejor por el agua. Dios es bueno, al fin de cuentas. Le doy un saludo a los hermanos que están tras cámaras también. Que Dios también guarde sus vidas, les bendiga y pongamos atención para lo que hoy Dios tiene para nosotros. Sin duda, cada palabra que Dios nos revela, así como lo iba haciendo con sus discípulos, iba siendo edificante para ellos y para nosotros también. Y cada día crecemos en la palabra, crecemos en su conocimiento, crecemos en su temor, que es lo más importante que Él desea. Amén. El tema de hoy se llama Velad y Orad, por los que no lo habían visto. Y bueno, vamos a Marcos, ahí es donde estamos meditando en estos tiempos. Y bueno, este tema es un poquito polémico porque hay muchas interpretaciones. Sin embargo, vamos a ver qué dice la Biblia. No voy a profundizar, voy a tratar de verlo pues un poquito superficial. No se puede tampoco verlo tan ligero, ¿verdad? Pero vamos a procurar que Dios sea el que nos vaya hablando y sea el que nos revele su palabra. Capítulo 13, verso 33, dice la palabra de Dios: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Amén. Oremos a Dios. Rey de reyes, Señor de señores, en esta hora te damos gracias por este tiempo maravilloso en el cual nos permites una vez más acercarnos a ti, confiados en tu palabra, Señor, que hoy pueda revelarnos, Señor, tu voluntad. Así como lo hacías con tus discípulos y tenías la paciencia para hacerles entender estas cosas, aunque a veces era muy difícil para ellos y para nosotros también, Señor. Te damos gloria y te damos honra. Hoy queremos, Señor, estar atentos. Abre nuestro oído, abre nuestros ojos espirituales, que podamos entender, Señor, qué es lo que tú nos estás hablando. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, el que gobierna nuestra vida, y así lo queremos hacer por siempre. Amén. Este texto habla de esas cosas que parecen ser como el último día o el último tiempo. Y cuando leemos esta parte de la palabra, se nos viene a la mente, y más a los que teníamos un preconcepto de los tiempos finales. Y de alguna manera pensábamos que se refería a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, hay cosas que nos hacen ver lo que no puede cambiar y que Dios tiene como algo estipulado y que no va a cambiar para los tiempos finales también. Algo que le sucedió a ellos y algo que también nosotros estamos pasando, pero también una recomendación les da, y es algo que también hoy nosotros tenemos que atender, y que es que velemos, que oremos, que estemos atentos, porque no sabemos el día. Eso sin duda. Entonces, a veces, como les decía, tenemos este preconcepto y decimos últimos días, el fin, queremos señales, queremos fechas, queremos acontecimientos, y parece ser que muchos los relacionan y entonces quisieran ver estas cosas, pero hasta la fecha, hermanos, se han visto muchas cosas o se han dicho muchas cosas y aún todavía no es el fin. Amén. Y bueno, Jesús en ese tiempo revelaba el plan de Dios a sus discípulos, o lo iba revelando, porque al fin de cuentas todavía no sabían todo, y yo creo que murieron aún los discípulos sin saber muchas cosas. Pero conforme Él tenía misericordia, iba revelando esta palabra. Algo que Él deseaba quedara en ellos bien claro, ya que de eso dependía ellos tomaran como base para seguir esa obra que Él empezó.
Y no solo desde que Él llegó, sino desde antes de la fundación del mundo. Una y otra vez Jesús vino a mostrar ese reino de propósito principal y también cumplir esa encomienda de su Padre. Predicar el Evangelio, morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día, como decían las Sagradas Escrituras. Es algo que Él tenía presente en su vida y que quería que los discípulos también adoptaran y pudieran entender. Amén. Pero ¿qué vamos viendo hasta el día de hoy que vamos meditando en la palabra? Pareciera que Jesús hablaba muy claro con ellos, ¿no? Cuando nosotros lo leemos, vemos que Jesús les hablaba de que era necesario que fuera a Jerusalén, de que iba a morir, de que alguien lo iba a entregar. Y parece ser que ellos seguían en lo terrenal. Jesús les pide a sus discípulos que velen y lloren. ¿Pero sobre qué? Es lo que vamos a ver. Mientras los discípulos siguen con su mirada en lo terrenal, Él los vuelve a direccionar en el camino una y otra vez. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, verso 1 y verso 2. Dice la palabra: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, fíjese bien lo que le dice: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Qué estaban viendo ellos ahí? Ya lo habíamos visto, lo hemos estado meditando y parece ser, esto me recordaba a veces las cosas en donde nosotros también ponemos nuestra mirada y nos dejamos sorprender de las cosas que pueden ver nuestros ojos y olvidarnos de lo más importante. Y con toda paciencia Jesús les dice una verdad que ellos tenían que saber. Pero ellos están en su mundo. Ellos aún todavía tienen esos ojos en esos lugares y en ese mundo que parece ser que nunca se va a acabar. Ellos miran esos edificios, miran algo ostentoso, miran algo que les llama la atención en gran manera. Y quisieran de alguna manera que Jesús les dijera: no, pues sí, es así como es. Pero una vez más Jesús quiere direccionar esa vista donde ellos tienen que poner su vida. Y algo real es que Jesús les dice en el verso 2, respondiendo les dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sí, hermanos? Ayer que estaba meditando este tema también, hermanos, me tocó visitar una mujer que conocí de tiempo, que es clienta mía, y tenía meses que no la veía, pero me llamó por una necesidad de un servicio y yo tenía ese deseo porque sabía que estaba enferma, nada más sabía, pero no sabía a qué gravedad. Y yo le pedí a Dios: Señor, yo no quiero ir solamente a hacer lo que ella quiere que haga en la cuestión de algo físico, de un aparato que tenía que ir a ver. Y dije: yo quiero compartirle la palabra porque ella está enferma y no vaya a ser que sea el último tiempo que yo la vea. Y yo le compartía este tema y le empecé a hablar y Dios me permitió. Ya que llegué, el equipo no tenía nada y yo decía: ¿sabe qué? Dios no me envió a revisarle su lavadora. Él me envió a hablarle del Evangelio. Y dice: pues háblame. Y le empecé a compartir. Y le decía sobre este asunto del templo, que cómo veía el asunto de los discípulos, ese lugar tan ostentoso, y ellos habían perdido la mirada. Y yo le decía que había pasado tiempo y que ahora ya habían avanzado los años cuando había conocido a su marido, que cómo se veían ahora. No, pues ella ya tiene canas, ya pasaron los años, ya no es la misma.
Y se acabó. Y decía, pues sí, en realidad nuestros ojos así lo veían desde un principio. Y uno va envejeciendo. Pero sabe, le digo, hay un lugar más especial que todas las cosas que podemos ver externas. Y ellos tenían la mirada así, de esa manera. Y yo le decía que mirara lo que Dios tiene para ella. Que si Dios quería, Dios la iba a levantar, porque tiene un tumor en su estómago. Y los médicos no pueden hacer nada. O se pelean unos a los otros diciendo, ¿qué haremos? Y yo le decía, mire, yo tampoco le voy a decir una solución como tal, pero lo que sí sé es que Dios conoce su situación. Y si a Él le place, Él le va a permitir volver otra vez. ¿Pero para qué? Le digo, ¿para seguir ocupada en los negocios donde usted estaba? Porque cuando yo iba y le hablaba a ese lugar, ella estaba siempre ocupada. Pero le digo, qué bueno que, le digo, bueno, por una parte, ¿no? Qué bueno que ahorita me está escuchando, le digo. Y me dice, sí, dice, qué bueno, me confortan sus palabras. Le digo, bueno, pues si usted me permite, voy a estar viniendo. Y entonces yo le decía sobre este asunto, que en este momento pusiera sus ojos en las cosas que Dios tiene para ella, que Dios tiene un propósito para ella, aún en medio de esta situación. Y el primero era que escuchara el Evangelio. Y es algo que los discípulos, hermanos, era necesario que tuvieran también, porque ellos habían visto otras cosas o se preocupaban por otras cosas, y hemos visto cómo se peleaban por tener un lugar y todas las cosas que hemos visto sobre ese asunto terrenal. Pero Jesús una vez más les dice, este templo, así como lo ven, va a ser destruido. Pero hay algo muy importante. Y a pesar de lo que Jesús les dice, mire, en el verso 3, en la segunda parte, dice, y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de todas estas cosas que hayan de cumplirse? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Qué le estaban preguntando ellos? Lo que le dijeron en cuestión del templo. Y entonces ellos quieren saber cuándo va a ser derribado el templo, cuándo van a suceder estas cosas, qué señales podrán haber de esas cosas. Y una vez más, con toda la paciencia, Jesús los va a volver a direccionar y les va a hacer ver las cosas que son importantes, en donde ellos tienen que poner su mirada. Porque ellos, ¿qué quieren saber? Fechas, señales, cosas como los que hoy en día pudiésemos nosotros de repente preguntarle a Dios y quisiéramos que Él nos respondiera. O la gente de repente quiere saber solamente por morbo cosas, pero no para que se conviertan, ni seguirle al maestro, sino simplemente para saber. Entonces, miren nada más, Jesús va a ser muy claro. Antes, ahí en el capítulo 12, verso 38, porque la primera parte en la cual Jesús va a poner énfasis es, miren que nadie los engañe. Ellos, ¿qué tenían que adoptar? ¿Qué tenían que cuidar? Ellos quieren saber fechas, quieren saber acontecimientos, pero Jesús les dice, ustedes deben de cuidar algo más importante que eso y preocuparse por esas cosas. Miren que nadie los engañe. Esto ya se los había dicho en el verso 38, capítulo 12. Y les decía en su doctrina, guárdense de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué les estaba diciendo Jesús? Pongan atención, que nadie los engañe, porque pueden ser arrastrados por esto también. Falsos maestros, van a venir otros y van a decir lo que dice en el verso
21 del capítulo 13. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. ¿Qué eran ellos? Habían sido escogidos y no podían ser engañados. ¿Por qué se los estaría diciendo Jesús? Entonces, primer punto, Jesús les está poniendo énfasis en no se dejen engañar, porque es muy fácil dejarse engañar, y más si no conocemos lo que dicen las Sagradas Escrituras, más si no meditamos en la palabra, más si no tenemos comunión con la palabra. Hermanos, dice el Señor, miren, no se dejen engañar. Amén. Otro punto, miren por ustedes mismos. También les dice Jesús, no se dejen engañar, pero también miren por ustedes mismos. Verso 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Ahora, hay algo muy importante que Jesús les está diciendo. Si ustedes son llevados por causa de mí, no se preocupen. Pero miren por ustedes mismos. ¿Qué tenían que mirar? Porque ellos pudiesen cambiar su versión de lo que han escuchado. Ellos pudiesen haber tomado actitudes diferentes cuando sean encarcelados o vituperados o llevados ante los gobernadores. Sin embargo, Jesús les va a decir, miren por ustedes mismos, porque esto va a suceder. Esto sin duda nadie los va a poder librar. Van a ser llevados, van a ser acusados falsamente. Pero ustedes confíen. Miren por ustedes mismos. Sean íntegros. Confíen en Dios. Amén. Ahora, antes de todo esto, dice el Señor, es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Así dice el verso 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces, ¿qué le preocupaba a Jesús más que nada? Si ellos no miraban por sí mismos, si ellos se dejaban engañar, esto no se iba a cumplir. Aunque Jesús tenía un propósito. Y digo, no era tanto por ellos, sino por la obra del Espíritu Santo, que obrara en ellos al fin de cuentas, porque es el que trabajaba en ellos. Pero ellos tenían que poner atención en las cosas que Jesús les estaba hablando. Ahora, les está diciendo que ellos tienen que mirar por ellos mismos y tienen que dejarse llevar por la gente que los va a llevar al fin de cuentas. ¿Por qué? Dice el verso 11, pero cuando os trajeren para ser entregados, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, ni lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? Sino el Espíritu Santo. ¿Tenían respaldo de Dios? Amén. Y cuando Pablo es llevado y Pedro, hermanos, esto no se cumple porque habla por ellos el Espíritu. Y entonces Dios los libra una y otra vez, aunque pues pasaron muchas inclemencias y los azotes nadie se los quitó. Pero aún en medio de todo eso, Dios obraba en sus vidas. Sí, amén. Jesús les va a decir también que es necesario que pasen muchas cosas, pero les advierte que no se turben una vez más. Verso 7 del capítulo 13.
Mas cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis. ¿Qué no tenían que hacer? No turbarse. Porque es necesario que sucedan así. Pero aún, ¿qué? No es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos, y muchos lugares habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Y esto, hermanos, lo ha sucedido todo el tiempo. Y no es el fin, y no ha sido el fin. Ahora, hay algo muy importante que ellos determinaban como el fin, porque habían puesto su mirada en el templo. Para ellos era el todo. Cuando su templo es derribado, para ellos se considera el fin, porque en ellos habían tenido una confianza irrevocable. Lo vemos en Jeremías 7, cuando ellos tenían esa confianza tan grande, en donde Dios les decía: ustedes dicen templo de Jehová, templo de Jehová. Pero ese templo también fue derribado. Amén, hermanos. Entonces, qué importante era para ellos esto. Verso 12 del capítulo 13. Estas cosas sucederán, dice Jesús. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto es muy importante. El que sea por causa de su nombre es muy importante, porque entonces están haciendo la voluntad del Padre. Pero dice el Señor después de la coma: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es lo que más le interesa a Jesús? Que ellos puedan perseverar hasta el fin, su salvación. Dice el verso 14: pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que estén en las azoteas no desciendan a la casa, ni entren para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren, pues, que vuestra huida no sea en invierno. O sea, al fin de cuentas, Jesús quiere amenorizar esa situación en sus vidas. Quiere alentarlos, porque estas situaciones van a suceder. Y cuando en el año 70 viene el general Tito y derriba, y hay persecución, y hay muerte, y hay tantas cosas, entonces pasa todo esto. Y es una situación desoladora. Y pareciera que es el fin. Imagínese, nosotros no vemos la situación que están pasando en Ucrania, ¿no? Simplemente vemos por las noticias. Pero para ellos, hermano, ¿qué cree que es? ¿Es una temporada de vacaciones? Es algo terrible. Es el fin para ellos. Sueños, esperanzas se han perdido. Muchas cosas. Y nosotros lo vemos desde el punto de vista, pues a lo mejor pareciera normal, porque todo el tiempo ha habido guerras. Pero si estuviéramos en ese lugar, hermanos, yo creo que sería difícil. Sin trabajo, sin a dónde ir, sin esposa, sin esposo, sin hijos, sin lugar donde dormir. Es terrible. Y para ellos, hermanos, es el fin. Y es lo que estaba sucediendo también en ese tiempo, o lo que iba a suceder más bien. Sin embargo, Jesús, si notamos, hermanos, no está diciendo una fecha, pero hay algo que le interesa más que ellos atiendan y que no se olviden. Dice el Señor: oren para que no sea tan difícil en ese tiempo, para pedir fuerzas. Es lo que les estaba tratando de decir. Dice el verso 18: orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Verso 19: porque aquellos días serán de tribulación,
cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Jesús estaba advirtiendo de una situación muy tremenda. Pero el Señor nunca va a poner una carga más grande de la que ellos no podían soportar. Verso 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Si no hubiera sido más terrible. O sea, esa es misericordia. Aún en eso, nosotros pensaríamos, van 40 y tantos días en Ucrania, y eso pudiésemos decir es misericordia aún. Pero otros dirían, ¿cómo crees? Está devastado todo. Sin embargo, ¿Dios no lo estará viendo? Pero hay algo importante que a lo mejor no ponemos atención. Los que creyeron, los que se condujeron de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué libertad tienen hoy en el cielo? Porque tienen esperanza y hoy en día viven la vida eterna, hermanos, completa. Y a lo mejor no quisiéramos estar en esa situación, pero si lo vemos desde el otro punto de vista, donde a Jesús le interesa más que ellos puedan entender que es mejor vivir en el reino que fuera de Él, entonces es mejor estar con Él. Ahora, el Señor es muy enfático en pedirles que pongan atención en la palabra que se les ha hablado. Verso 23. Mas vosotros miren, os lo he dicho todo antes. ¿El Señor les estaba encubriendo algo? No. Él les estaba dando esa revelación que sucedería. Y les está diciendo cómo tienen que estar, cómo tienen que vivir, qué tienen que adoptar. Amén, hermanos. Pero de la pregunta que ellos habían hecho a Jesús referente al día y la hora, Jesús les contesta en el verso 32 del capítulo 13. Pero de aquel día y de la hora, ¿qué les dice? Nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora, al principio les decía que esto se refiere a los acontecimientos que iban a suceder en ese tiempo, pero este texto también cabría en la situación en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Porque sabemos cuándo vendrá el Señor? No. El día ni la hora no la sabemos. Nadie la sabe. Solamente el Padre. ¿Y qué respuesta les da a esta situación cuando ellos están pidiendo esta respuesta? Muy fácil. Jesús les dice, miren, dice el verso 33, velen y lloren, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Bien fácil el Señor es para contestarnos, ¿verdad? ¿Qué quisiéramos saber nosotros referente a cuánto tiempo el Señor nos ha dado de vida en esta tierra? Y Él nos diría lo mismo. Miren, velen y lloren. ¿Por qué? Porque no sabemos el tiempo. Y quisiéramos saber fechas, quisiéramos saber acontecimientos, quisiéramos saber otras cosas. Pero Jesús dice, miren, velen
y lloren. ¿Sí, hermanos? ¿Es claro? ¿Queremos saber otra cosa? Yo creo que ¿de qué nos serviría saber? ¿Nos apresuraríamos a prepararnos más todavía? No, cada día tenemos que hacerlo, porque no sabemos el día. Verso 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y cada uno su obra. Al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga él de repente no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos se los digo: ¿qué? Velad. ¿Sí es clara la palabra? Entonces, cada día tenemos esa responsabilidad, lo que hemos creído. Orad y velad. Y orad no solamente, ya lo hemos dicho varias veces, no es postrarnos y pedirle a Dios lo que yo quiero. Orad empieza desde el momento en que yo tengo comunión con la palabra y dejo que Dios me hable y hago su voluntad, y termino obrando, haciendo esa voluntad. Amén. Jesús pone énfasis en que pongan atención en las palabras que les ha enseñado, y que su mirada esté en las cosas de arriba y no en lo terrenal. Así como también años después Pablo les recuerda esta palabra. Si vamos a Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos resucitaron con Cristo, hermanos? Amén. Buscad entonces las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está ¿en dónde? Escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios capítulo 4. Cuatro 16. Amén. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué anhelaba el Señor y que sigue anhelando que su iglesia vea? Hermanos, ¿lo temporal o lo eterno? Entonces el Señor nos invita a que pongamos nuestra mirada en el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Mirad, velad y orad. No nos resta otra cosa. Las otras cosas se va a encargar el Señor, pero nuestra responsabilidad es mirad la palabra, velad en la palabra y orad para que yo cumpla esa palabra. Amén. Damos gracias a Dios. Bendito Rey, te damos gracias, Señor, porque cada día nos revelas tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque cada día, Señor, tienes misericordia con nosotros. Te damos gloria, Señor, porque
te has fijado en nosotros aunque no lo merecemos. Permítenos, Señor, avanzar hacia la salvación completa y que cada día podamos entender y que podamos llenar este lugar o este templo de tu gloria. Ayúdanos, Señor, enséñanos, fortalécenos. Haznos crecer como tú quieres. Que tu palabra, Señor, nunca, Señor, se pierda de nuestra mente, nuestro corazón. Que seamos dignos de alabarte, Padre. A ti sea por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga mucho, mis hermanos.